San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Celebramos la solemne fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que instituyó el mismo Jesús en la última cena con sus discípulos después de lavarles los pies. Pero la liturgia este año nos propone un texto de la enseñanza de Jesús, capítulo 6 de San Juan, después de distribuir pan y pescado a una muchedumbre que lo seguía y que tenía tanta hambre y sed de su presencia y palabras que estaba dispuesta a pasar días sin comida y sin agua. Jesús siente compasión de ese pueblo sin pastor y sucede el signo inesperado que satisface la necesidad física de comida y de bebida. La gente lo siente a Jesús como a un pastor verdadero, como una autoridad, y quiere hacerlo rey, darle poder según las reglas y criterios de este mundo, porque creen haber encontrado a quien solucionaba el problema del hambre y para siempre. ¿Quién no quisiera tener un rey así? Porque en la realidad sucede lo contrario. Es el pueblo el que mantenía a los reyes y autoridades, y así es también hoy. Jesús, frente a esa situación, abandona la multitud y se retira solo a la montaña para rezar. Los discípulos se embarcan para regresar a Cafarnaún, pero los asusta una tormenta en la noche y tienen miedo hasta que Jesús va a su encuentro caminando sobre el agua. Llegan a Cafarnaún y al día siguiente la multitud lo busca de nuevo y Jesús les reprocha que lo buscan solo por el pan para saciar el hambre física, y comienza a instruir a la multitud y a sus discípulos, y hoy a nosotros, que Él es el único verdadero pan y verdadera bebida. Para entender esta enseñanza y no caer en una concepción de que somos antropófagos, porque Jesús nunca enseñó eso, tenemos que entender el verdadero significado de las palabras entonces y hoy. La gente se reúne en la sinagoga de Cafarnaún, que podemos imaginar copada por sus discípulos y los judíos, que en el Evangelio de Juan no indica al pueblo de Israel, sino a sus enemigos. También hoy el Evangelio enfrenta a una multitud de enemigos. Jesús les dice entonces: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Para un semita, mi carne es mi persona, todo lo que soy. Cuando se dice que un hombre y una mujer abandonan a sus padres para ser una sola carne, significa que desde ese momento ya no son dos personas, sino una sola persona. Tienen que tener los mismos sentimientos, proyectos y sufrimientos. Es lo que tiene que suceder con cada cristiano que comulga, porque si comulga, es uno con Cristo, porque Cristo se hizo uno con cada uno que comulga. Y si no beben mi sangre, para un semita la sangre es la vida de un ser vivo, por eso nadie se puede apropiar ni siquiera de los animales, porque toda vida viene de Dios y a Dios debe volver. Por eso se derramaba en el suelo la sangre de los animales antes de consumirlos. Jesús explica que quien come su carne y bebe su sangre de esa manera tiene vida eterna, porque Él es Dios y no muere. Por eso ya desde ahora quien comulga tiene la vida de lo eterno en Él, y si Jesús permanece en Él, nosotros permaneceremos en Él. Jesús enseña que fue enviado por el Padre Dios, que es el único que tiene la vida verdadera de por sí, y que Él vive en el Padre. Así, el que come su carne y bebe su sangre, vive en Dios y en Cristo y eternamente. Que Dios te bendiga en el día del cuerpo y de la sangre de Jesús.